Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de nuestro canal. Hola gente querida, ¿cómo están? ¿Cómo les va? El gusto de tenerlos, el gusto de recibirlos nuevamente en este día, nuevamente un nuevo encuentro y sobre todas las cosas un encuentro en el cual tenemos mucho para reflexionar, para evaluar, para pensar y sobre todas las cosas el hecho es de que qué futuro queremos o qué futuro vamos a construir de aquí en más con todo lo que vamos trabajando en sí, tanto en la parte informativa, comunicativa, política, social, la economía. Vamos tratando de ver cómo vamos llevando adelante toda esta situación para ver el futuro más cercano, que no más ni menos, es como decimos, cuántos años más tenemos las votaciones nuevamente para ver qué Argentina vamos a ir armando para cuando llegue ese momento. Y todo esto sucede a través de ¿qué? De la participación del ciudadano. Si el ciudadano participa, si vos participás, si vos te involucrás, yo no te digo que te involucres en ningún partido, porque si no te gusta involucrarte en la política, no lo hagas, no tenés por qué hacerlo, pero sí involucrarte en la información. ¿Cómo nos informamos? ¿De qué manera nos informamos? ¿De qué manera vamos conociendo a cada uno de los que nos van guiando el camino hacia la Argentina que buscamos? Después nos quejamos, claro, nos quejamos, pero ¿qué pasa? No participamos. Y esto estoy hablando en base de lo que fue el día de ayer, domingo, el día de las votaciones, el día, estoy un día atrasada, el día domingo, que fue el día de las votaciones, donde un importante porcentaje del padrón electoral no acudió a las urnas, Nosotros tradicionalmente lo realizamos por medio de la boleta única electrónica y ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Cuál es el desánimo? ¿Qué es lo que realmente impulsó al, bueno, no participo, no son tan importantes o no son relevantes para tal o cual cosa? Sí lo son, sí lo es, porque cada funcionario, cada legislador, cada ejecutivo, cada uno que vaya y ocupe su puesto de trabajo es importante para nosotros los ciudadanos para poder tener la proyección de un avance o qué es lo que está sucediendo. Bueno, te cuento un poquito porque tengo el invitado acá, el licenciado Federico Núñez Burgos, en que él nos va a ayudar a hacer un pequeño análisis de lo que ha sucedido en todo esto, lo que fue el acontecimiento de la electoral. Lo cierto es que Sáenz, así reza la información, Sáenz se agregó en las elecciones provinciales desde el domingo el control. O sea que realmente en la provincia, digamos, lo que es capital, se esperaba algo más, más contundente. Si bien la Libertad Avanza ha logrado, como bien lo dice la palabra, avanzar en las elecciones y poner más diputados dentro de la Cámara, eso hace y muestra un perfil de digamos, de un tablero de ajedrez en el cual vamos a ver qué piezas se juegan y qué piezas son más importantes. Muchos dicen es un mosaico. Yo no veo tanto que sea un mosaico, veo la cuestión polarizada. Si bien el oficialismo ha captado la mayor cantidad de legisladores, diputados, para en su renovación,
ha polarizado de alguna manera esta situación, pero lo vamos a analizar porque quizás yo estoy equivocada, quizás no es así, quizás no es tan como yo lo estoy diciendo y puede surgir de alguna u otra manera. ¿Lo vamos a analizar? Sí, lo vamos a analizar, como siempre analizamos todo. Te cuento más entonces, el hecho es que Salta, Chaco, Jujuy y San Luis fueron sorprendente el hecho de la cantidad de votantes que, bueno, dieron un sí a la Libertad Avanza. Y con eso es una proyección que se da más esperanza, digamos, a las nuevas provincias que van a tener su oportunidad de votar los meses siguientes. No sé si es en el mes que viene, ya vamos a conversar con el licenciado. Bueno, todo eso lo vamos a tratar y también vamos a tratar en el tema de lo que está pasando con, ¿te acordás que te dijimos que íbamos a continuar con el tema de las obras sociales, el tema del monotributo, el tributo social, qué es lo que iba a pasar, cómo iba, si tenés interés en eso, quédate porque vamos también a hablar sobre ese tema. Ahora te doy el estado del tiempo, 19 grados actual, la temperatura, 0 probabilidades de lloviznas, 0, el porcentaje de humedad, a pesar que está bastante alto el porcentaje de humedad, el 72%, viento 6 kilómetros por hora, la máxima fue de 23 grados en el día de hoy y la mínima de 13 grados. Para mañana se espera también temperaturas altas, 23 grados y 14 la mínima. Lo cierto es que se anuncia en el Servicio Meteorológico a nivel nacional, se anuncia una ola de calor bastante considerable y totalmente digamos, no desubicada, porque la naturaleza no desubica nada, por algo, como siempre dicen, la naturaleza es sabia, una intensa ola de calor en lo que es en este otoño. Así que, bueno, iremos viendo los resultados y cómo se va comportando el clima aquí en Salta. Bueno, gente querida, decirte que la cuestión cultural sigue avanzando la cuestión cultural, la gente de Procultura Salta sigue presentando novedades para que vos puedas participar, para que vos puedas entretenerte, para que vos inclusive puedas hasta inclusive poder formarte en alguna de los talleres que Procultura te presenta. Así que no te olvides, continuamos así se haya finalizado el Abril Cultural, el 48º Abril Cultural, pero no te olvides que la cuestión cultural en Salta continúa su actividad. Bueno, mi querido amigo, licenciado Federico Núñez Burgo, me vas a tener que contar, bueno, primero bienvenido y gracias. Gracias. Muchas gracias por la invitación, Ceci. No, gracias por estar con nosotros, porque es muy comprometedor y a la vez que comprometedor es delicado los temas que abordamos porque es la opinión, damos nuestra opinión a la gente y es como dar un poquito, el desnudarse un poquito lo que pensamos. Por cierto, bueno, pero esa es parte de lo que decías vos en tu introducción. La cuestión de la información tiene que ver con la importancia, mirá, la importancia de la información en la ciudadanía. Sí. Sería un tema clave, ¿no? para pensar, porque nosotros generalmente le exigimos, ¿viste? a la democracia ciertos parámetros, ¿no? Le exigimos cierta probidad, ciertos criterios de transparencia. Bueno, es lo que reza el significado de la palabra democracia. Claro, bueno, tiene que ver con eso. Digamos así, pero para eso hacen falta ciudadanos informados, ¿no? Y esto es. Y participativos. El ciudadano, exactamente. O sea, nosotros a la democracia, como democracia, le exigimos ciertos requisitos, ¿no? Le decimos, bueno, el criterio democrático tiene que cumplir con determinadas condiciones. Sí. Y la democracia nos exige a nosotros como ciudadanos, digamos, al menos dos requisitos fundamentales. Uno
la participación. ¿No? Es decir, no se puede concebir la democracia sin la participación del demos. Sin la participación del demos. Entonces, la participación del demos es el criterio básico de la democracia. Por lo tanto, mientras menos participación del demos, es menos democrático. Una cosa así sería la cuestión. Y la segunda cuestión que nos exige la democracia es que ese demos, ese pueblo, sea un pueblo informado, sea un pueblo que conozca sobre lo que está decidiendo. A mí nunca me pareció, yo no estoy muy de acuerdo con esta historia de que los pueblos son ignorantes de lo que quieren, o que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen, etcétera. Estas cosas me parecen sentencias... Son frases hechas, digamos. Claro, son sentencias que yo no las comparto, el digamos. Pueblo ¿no? tiene el gobernante que se merece, pero muchas veces uno dice, vos no la compartís. Perfecto, no la compartimos, pero de alguna u otra manera la permitimos. De alguna por u eso, otra forma, por la no participación, por la no información, lo permitimos. Bueno, a ver, ese es el juego de la democracia. El juego de la democracia es que algunas veces gobiernan los que te caen mejor y algunas veces gobiernan los que no te caen mejor, digamos, ¿no? Algunas veces estás en el gobierno y otra vez te toca estar en la oposición. Entonces, lo importante aquí es entender que la participación política es, digamos, un requisito central en el proceso democrático y que esa participación política no es azarosa, ¿no? Digo, bueno, vamos a la suerte. Sino que tiene que ser a tirar la ficha. Claro, a tirar el voto, ¿viste? Haces el tatetí y tirás el voto. Entonces, la participación política tiene que ser una participación informada, una participación, digamos, consciente. Y fíjate vos que comprometida, que estos modelos democráticos se configuran allá por, no sé, el siglo VII, el siglo IV antes de Cristo. Es decir, de allá tiene que ver con el criterio. Entonces, aquel ciudadano, y por eso hoy la democracia exige esto, aquel ciudadano era, digamos, el que tomaba las decisiones de manera directa, ¿no? Entonces, el ciudadano era obligatoriamente el miembro de la comunidad política que tomaba decisiones, era consciente de la toma de esas decisiones y estaba informado acerca de lo que tenía que decidir. Exactamente. Con el desarrollo, claro, a eso iba, ¿no? Con el desarrollo del tiempo, el desarrollo de las sociedades modernas, de las democracias representativas, y bueno, y todo lo que ya conocemos de las sociedades contemporáneas, los medios de comunicación comienzan a tener un rol cada vez más potente en la información. Entonces, y en las decisiones. Exacto, y entonces influyen en las decisiones. Las decisiones de alguna manera están, nuestra conciencia está siendo construida en función muchas veces de los medios de comunicación. Sí, señor. No digo con esto que la gente sea lo suficientemente, digamos, esté lo suficientemente distraída como para no darse cuenta cuando un medio de comunicación está direccionando su opinión. La gente se da cuenta, lo sabe, sí, a veces adhiere y a veces no. Pero hay medios que son muy sutiles o muy... no te olvides que la información muchas veces llega a nuestro conocimiento de una manera, algunas veces, como vuelvo a reiterar, muy sutil, muy... claro. Entonces es como que vas masificando, vas cambiando a las ideas, y esto pasó durante la historia. Completa, bueno, yo creo que ellos están así, no es... sí, creo que ellos están así, que hoy la sociedad argentina ha cambiado su forma de pensar. Mirá, en este momento, mientras estamos haciendo este programa, está la información de que falleció Mujica. Mujica, 89 años creo. 89 años entendí 89 también. Años. Ahora, digo, y con Mujica me parece que se va uno de los grandes luchadores en contra de las dictaduras en América Latina. ¿Vos pensás que se va un gran líder de lo que va a formar parte de la historia de los bueno, para el mundo, para Uruguay, hoy está siendo despedido con los honores, digamos, correspondientes. Sí. Creo que pueden gustarte más o menos, digamos, pero hay personajes o personalidades que han marcado momentos en la historia de América Latina y en los procesos de redemocratización, digamos, Mujica es uno de ellos, ¿no? Mujica es uno de ellos. Luego puedes estar más de acuerdo o menos de acuerdo con su posición política. Lo que no podemos negarle es el momento crucial en la historia en la cual... el momento de importancia que él tuvo y cómo, bueno, la historia de vida que él llevó y las críticas fuertísimas que decía sobre nuestro sistema. Eso no lo podemos negar, entonces, no lo podemos negar. Entonces, por ahí, ¿por qué traía a colación el tema de Mujica, ¿no? Fíjate vos que hay
hombres y mujeres, por cierto, digamos, que se vuelven icónicos en momentos cruciales. Hemos despedido al Papa Francisco hace unos días atrás y es otro hombre que de alguna manera también trató de ir planteando una posición a contramano de la posición dominante hoy en gran parte del mundo, y yo creo que en nuestro país. Ahora, hacía referencia a esto, perdón, porque durante toda la generación digamos, del 60, del 70, hasta parte de las generaciones del 80, la lucha política era concebida como el espacio, digamos, necesario para la reivindicación. Sí. Entonces, había un proceso de participación electoral, de participación política, de movilización social, digamos, que caracterizaba, por ejemplo, a esta región del planeta, ¿no? Entonces, esta región del planeta de alguna manera se caracterizaba por la capacidad organizativa, y pienso en Argentina, pienso en Uruguay, ¿no? Sobre todo. Exactamente, digamos, en la parte internacional no tan solo nos quedamos acá en la geografía argentina. Claro, digo, inclusive, bueno, a ver, digo, uno podría pensar en Francia del 68, podría pensar, digamos, en otros movimientos, ¿no? Pero acá la alternativa de las juventudes era justamente una alternativa colectiva, organizarse para la lucha, digamos, frente al desarrollo de un capitalismo que venía tomando cada vez más una forma de lo que el Papa Juan Pablo II decía capitalismo salvaje, ¿no? Es decir, entonces, ¿pero a qué le llamaba capitalismo salvaje? Al neoliberalismo. Al liberalismo. Al neoliberalismo, acordate, porque, a ver, entonces, digo, había ahí una organización de la lucha, ¿no? Había una organización de la lucha en términos de encontrar un límite, ¿no es cierto?, a las reglas de mercado. Las reglas de mercado como organizador del orden social. Claro, pero lo que lamentablemente es lo que uno dice, la falta de información o la mala información es peor que la falta de información, porque yo siempre dije, el no estar informado, bueno, tenés la oportunidad de informarte, pero la mala información es terrible. Ahora, el neoliberalismo lo han tomado como, digamos, algo, ¿cómo decirte? Como si fuera, lo han demonizado, o sea, es el demonio total, como el libertinaje, la palabra, ¿te acordás cuando decíamos, bueno, volvió la libertad al pueblo, y en vez de hacer de la libertad lo que era la verdadera libertad, lo convertimos en un libertinaje, en un hagan lo que quieran. A eso es lo que yo más o menos... Digamos, acá hay una revalorización, digamos, histórica de los principios básicos del liberalismo. Y a mí me parece que lo que es interesante destacar acá tiene que ver con la idea de que para esta nueva etapa del liberalismo, el mercado ordena incluso los vínculos sociales. Entonces, ¿cuál es la característica fundamental de esto? Bueno, la ausencia de regulaciones, la búsqueda de un Estado mínimo, digamos, que permita o que estimule, ¿no es cierto?, la libertad de las fuerzas individuales. ¿Por qué? La coordinación automática de las fuerzas individuales implican de alguna manera un bien colectivo. Y este es el sueño del modelo. Este es el sueño del modelo. El sueño del modelo presupone, y bueno, fíjate hoy lo que está pasando a nivel nacional, la propuesta es esta, digamos. No solamente es un proceso de desregulación de la economía, sino que es un proceso de desregulación del orden social y al mismo tiempo, digamos, un proceso de desarticulación de la instancia colectiva de organización. Después podemos ver si esto está bien o está mal, digamos. Es como, ¿no? digamos, voy a decir la organización colectiva. Estamos hablando puntualmente, digamos así, de los sindicatos. Por ejemplo, de la lucha sindical. Claro. Que es algo muy, que realmente yo pienso que dentro de toda esta situación, el sindicalismo, los sindicatos y todas esas cosas deberían replantearse una situación para ver que haya un cambio, para que verdaderamente represente al trabajador, no posesionarse como se posesionan políticamente para llegar a la política como diputados o como senadores. Como este debate que tiene la Argentina hoy, Ceci, no es un debate solo de la Argentina.
si vos hojeás un poco Francia, vas a encontrar cuestiones muy similares que se están discutiendo en el resto del mundo. Digo, claramente estas transformaciones en la mentalidad de las personas, vinculados digamos, a un desprestigio progresivo y diría cada vez más acelerado de la organización colectiva, lleva a poner en duda estructuras como los sindicatos o como los partidos políticos. Y justamente podríamos decir así, la experticia que va a tener el profesional de lo político en el próximo tiempo es poder encontrar el punto de equilibrio entre la supervivencia de aquellas viejas instituciones que sirvieron para alcanzar ciertas cosas. Por ejemplo, sin la lucha sindical hoy difícilmente podríamos tener las condiciones de vida que tienen los trabajadores. Que vos me digas, bueno, después la lucha sindical contemporánea, bueno, está bien, pero es otra cuestión. Sin los partidos políticos te aseguro que las democracias contemporáneas no existirían. Entonces, ahora, lo que hay que encontrar, me parece que es lo que está, lo que a nivel global, digamos, es el equilibrio. Es el liderazgo. ¿Cuál es el líder político que va a lograr encontrar el equilibrio que permite de alguna forma avanzar? Vamos a ir al corte y con esta desaveniencia, porque yo no estoy de acuerdo con el líder político. Crear un líder político ya hemos visto que no funciona el líder. Eso es lo que yo te estaba por preguntar. ¿Creamos siempre un líder o creamos siempre el demonio? El demonio y el líder. Entonces estamos siempre polarizados en esa situación que no nos permite conjugar en sí un verdadero concepto de lo que queremos y de cómo debemos crecer ante otros países. Por ejemplo, vos me hablabas de Francia. Francia lleva años en su sistema de política y su modelo político. En cambio, nosotros venimos cambiando, claro, decimos, bueno, es historia, son países que han formado la historia. Nosotros somos un país todavía que estamos queriendo... Vamos a ir al corte mientras ustedes piensan un poquito de lo que estamos hablando y si querés participar, ya sabés, lo podés hacer tranquilamente. Estamos en todo lo que es las redes sociales, así que lo podés hacer. Estamos saliendo en directo y en vivo en Facebook del canal Millennium, así que ahí también podés dejar tu opinión y después a través de Salta Cable Color y todo en las redes de comunicación que Canal Millennium transmite. Nos vamos al primer corte, señor director, cuando gustes, con la compañía del licenciado Federico Núñez Burgos. Bueno, qué nutrido realmente, es muy nutrido en conversar detrás de cámara, porque mientras estábamos en el corte charlábamos sobre la idiosincrasia de cada, claro, países que ya han formado sus historias de hace cuánto tiempo y siguen con el mismo modelo, afirmándolo más y robusteciéndolo más, pero no, decíamos, idolatrando al fulano o a la fulana, claro, suponiendo. En función de donde dejamos la conversación antes del corte, digamos, los liderazgos políticos en América Latina suelen terminar siendo idolatrado. ¿No? Entonces, se le otorga al líder ciertas condiciones, no sé, supremas, a partir de las cuales no solamente esperamos que el líder resuelva los problemas por arte de magia, por su propia presencia, digamos, sino que van a gobernar o van a liderar casi durante toda su vida. Bueno, estas cuestiones no son muy favorables, obviamente, al proceso de consolidación de las democracias republicanas, porque las democracias republicanas exigen alternancia en el poder. Entonces, la dinámica de no alternancia lo que termina haciendo es generando una situación de falta de democracia. Falta de democracia, exactamente. Entonces, la alternancia, que para nosotros, para muchos, digamos, en nuestros países, es un horror, digamos, es la regla, la alternancia es la regla. La regla no es la continuidad, la regla es la alternancia. Bueno, y la alternancia, fíjate vos, Ceci, ni siquiera dentro del mismo partido. La alternancia dentro de... Bueno, digamos, ¿no? Eso es lo nocivo. Eso es lo nocivo, bueno, cuando vos tenés esa continuidad y esa perpetuidad que querés seguir, pero lamentablemente cuando se hizo el cambio en la Constitución y se permitió el hecho de la reelección y no sé cuántas reelecciones más,
Yo creo que ahí el pueblo, como sociedad, bueno, yo no podía en ese sentido, no puedo, mejor dicho, porque no tenía cómo participar votando si sí, si no, si quería la reforma o no quería, entonces, pero para mí la reforma de la Constitución debería contemplar algunas... Bueno, de hecho, a ver, la reforma del 94... a mi opinión, digamos, fue una reforma mal hecha. Total. No mejoró en lo más mínimo, digamos, la performance de la democracia argentina. Al contrario, acentuó, a diferencia de lo que se esperaba, digamos, la reforma del 94 terminó acentuando los sesgos presidencialistas. Un jefe de gabinete que no sirve, digamos, como fusible previsto para una configuración gubernamental. Al final de cuentas, el sistema siguió quedando en manos del presidente y de la mano de una legitimación media, podríamos decir, frágil de decretos de necesidad de urgencia a través de una comisión bicameral que generalmente o no se reúne o no se expide. Entonces, lo único que terminó haciendo, lamentablemente, la reforma del 94 fue acentuando los sesgos presidencialistas, y el otro sesgo que acentuó fue el sesgo centralista, porque la existencia del colegio electoral para la elección del presidente y el vicepresidente de la Nación obligaba de alguna manera a que las provincias con mayor población y las provincias más grandes tuvieran que de alguna manera negociar con las provincias más chicas alguna fórmula gubernamental. Hoy la decisión se resuelve en 3 provincias. Si ganás con comodidad en esas 3 provincias, tenés resuelta la elección. Exacto, motivo por el cual cuando Salta, digamos, exige, pide lo que fuere, digamos, nuestro caudal electoral, nuestro aporte electoral a la presidencia no tiene sustento. Sí va a tener una situación distinta, digamos, la configuración, por ejemplo, de la Cámara de Diputados, en donde hay que ver, a partir de octubre, vos hacías referencia hace un rato, cómo se vienen las elecciones. Sí, exacto. Acuérdense que en octubre vamos a votar para elegir senador nacional y diputados nacionales. Salta elige los 3 senadores y elige 4 diputados. Y yo te pregunto, te haría una apuesta para ver si todos los televidentes saben quiénes son los senadores provinciales que nos están representando a nivel nacional. La mayoría no lo sabe. Ahí tenés la consigna, la trivia. No lo sabe. La mayoría no lo sabe. Bueno, a ver, digo, y esto tiene que ver eso con... que vienen de años, ya hace, Sí, ¿cuánto viene bueno. el Sí, bueno, Romero electo? sí, Leavi es la primera gestión de senador nacional. Leavi sí, pero Romero... No, Romero no, Romero ya lleva un par. Un par. Ahora, digo, fíjate vos que esto, digamos, es muy importante porque a medida que los tiempos contemporáneos han ido avanzando, la gente ha ido perdiendo interés por la dimensión de lo político, por la dimensión de lo público. ¿Y por qué crees eso? Y esto es otra de las características que tiene el modelo neoliberal. El neoliberalismo no requiere y no puede requerir grandes movilizaciones, digamos, colectivas. Claro. ¿Por qué? Bueno, porque la regulación, de alguna manera, del orden social se hace a través de la distribución que hace el mercado de los bienes colectivos. Entonces, no podés generar una distorsión al mercado. ¿Cuál sería la distorsión al mercado? Fíjate vos, ¿cuál es la distorsión del mercado en la oferta y la demanda? El monopolio. El monopolio. Bueno, entonces, ¿por qué generarías esa distorsión en la vida social, digamos? Entonces, todos nosotros nos agrupamos para cambiar el orden de distribución de las cosas. Entonces, el neoliberalismo no puede comprender la dimensión colectiva. Y ahora, cuando no comprendemos la dimensión colectiva, digamos, lo único que queda es la dimensión individual. Y en la dimensión individual, digamos, bueno, hoy creo que estamos debatiendo justamente esto, debatiéndolo en términos de sociedad, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo vamos a pensar nuestra sociedad hacia adelante? Si en términos de acción colectiva o en términos de mercado, a donde
¿Cómo salve, logramos hacer eso? ¿Cómo logramos, nosotros, por ejemplo, como comunicadores, cómo logramos cambiar esa bueno, en primer lugar habría que ver si es de... deseable cambiarlo, Ceci, porque... Pero que se vea de otra perspectiva. Por eso, a ver, vuelvo un poco al principio en torno a los medios de comunicación. En elecciones anteriores, el peso de los medios de comunicación locales era mucho más grande. Sí. Cada vez el peso de los medios de comunicación locales en la conformación de la identidad o de la forma de pensar de la gente es menor. Y lo que en alguna época nosotros veíamos con cierto asombro, como los canales de noticias nacionales tenían noticias las 24 horas y nosotros en las provincias teníamos noticias en noticieros determinados, y cómo progresivamente la opinión de Buenos Aires o del área central, capital, digamos, se transformaron en opinión colectiva, hoy es cada vez peor. Ese sesgo, no he visto estudios particularmente sobre la cuestión, pero sería interesante hacerlo, digamos, me parece que ese sesgo es cada vez peor. Asociado al desarrollo de nuevas tecnologías y nuevos caminos de comunicación, a donde si vos hoy entras a una casa de cualquier televidente, digamos, que llega de trabajo, antes que poner las noticias pone una serie. Total. ¿No? O entra a YouTube y pone música en vivo. Entonces, ya no es la información, digamos, antes, viste, la gente volvía a su casa a escuchar el noticiero, era el los momento, programas de opiniones, digamos, y todo ese tipo de cosas. Hoy se vuelven cada vez más complejos. Fíjate vos la lucha que tienen los modelos como los canales en el que estamos contra los streaming, digamos, pero es una competencia lógica por nuevos caminos. A ver, digo, en algún momento lo tuvo el circo contra la radio y después lo tuvo la tele contra la radio. Pero digamos, ¿no? Esa es una cosa que se veía avanzar, digamos así. Pero el tema de la sociedad en sí, colectivo, digamos así, es la pérdida de interés de informarse, la pérdida de interés es como que ha llegado a un cansancio de decir, uy, siempre las mismas cosas, las mismas esto. Me voy con mi mente a otro lado. Me voy a vivir a un planeta de series. Claro, me voy directamente. Pero totalmente, digamos, a ver, la responsabilidad del ciudadano es una responsabilidad permanente, ¿no? Digo, de golpe esto es uno de los aportes del mundo griego. El ciudadano el hombre es más hombre en tanto ciudadano. Claro. No puede pensarse el hombre sin la ciudadanía. Exactamente. Entonces, yo me desarrollo en tanto que despliego toda mi potencialidad en la vida colectiva. Y en la vida colectiva soy un responsable más de la vida colectiva. La vida colectiva no pasa sin mi responsabilidad. Bueno, hoy esos valores han cambiado, digamos, ¿no? Esos valores han cambiado. Y por eso te decía al principio, nosotros le exigimos a la democracia, digamos, en una temporalidad distinta a lo que la sociedad está midiendo de la democracia. Por eso vuelvo a lo que te decía hace un rato. ¿Verdad? A mí me parece que lo que está faltando a nivel global, y en Argentina, digamos, son liderazgos políticos que puedan comprender ese equilibrio. Bueno, ahí está en construcción, ahí digamos, hemos ¿no? quedado, dijimos liderazgo. Cuando dijimos liderazgo, es como que la gente entiende que siempre tiene que estar el líder endiosado. En mármol ahí Exacto, endiosado. No, me refiero a hombres o mujeres que tengan la visión, que logren, digamos, y no tan solo en la política, digamos, en la política partidaria, sino en la política deportiva, en lo cultural no tanto, porque bueno, hay una variedad, ¿me entendés? Pero en lo que es Bueno, pero fíjate que también la dimensión cultural hoy tiene toda una redefinición interna, y está bien que así sea, digamos, me decir, nuevas escuelas, nuevas corrientes, ¿no? Digo, está bueno que así sea, y lo mismo ocurre en la política, nuevas mentalidades, nuevas formas de hacer cosas, ¿no? Digo, lo que me parece que está faltando, insisto, es eso, a nivel global, ¿no? Un liderazgo, hay liderazgos locales que pueden entender de mejor manera el ritmo de lo político. A ver, poneme un ejemplo, más o menos un liderazgo. No, bueno, a ver, ¿A qué le llamas liderazgo? ¿A un individuo en sí? ¿A un modelo en sí? ¿O a un pensamiento? A un pensamiento, ¿me entiendes? A ver, cuando yo pienso en un liderazgo global, pienso en un pensamiento que logre, de alguna forma,
extenderse como colectivo, como válido, ¿no? Entonces Dale, pienso, por eso ejemplo, sí. por eso hacía referencia recién a Francisco. Digo, el Papa Francisco tenía un libreto basado en una postura crítica hacia el desarrollo del neoliberalismo y del capitalismo, y esto se conectaba, yo creo, con Pablo II, y hay que ver qué es lo que va a hacer el nuevo Papa. Por otro lado, podrías encontrarte a un Donald Trump, por ejemplo, que al haber ganado las elecciones en Estados Unidos y poner en marcha todo... Mira vos, hoy firmaron una tregua. Una tregua, ya está, ¿no es cierto? Los niveles de recesión de los dos países, digamos, a China le va un poco mejor que a Estados Unidos. Entonces, Pero, listo, se terminó la guerra por unos 60 días, 90 días, vamos a ver qué pasa después. Pero digo, a ver, detrás de Trump hay una serie de discursos, como por ejemplo el de Milei, o por ejemplo el discurso de los líderes italianos, algunos líderes alemanes, digamos que están construyendo allí un discurso, ¿no? Entonces uno podría ir bajando esto a niveles locales, ¿no? Etcétera. Entonces, O sea que es como que va derramando, se hace como un cuello de botella que derrama, digamos. Y ahí es donde, por ejemplo, en los casos locales, digo, a medida que vas bajando, podríamos decir así, al nivel de lo que llamamos nosotros el nivel subnacional, digamos, vos podés ir encontrando liderazgos políticos en condiciones de comprender la marcha de la cosa. Entonces, el que mejor comprende la marcha de la cosa es el que mejor performance electoral tiene. Digo, pensaba, por ejemplo, en la aptitud por ahí de, por ejemplo, el caso del gobernador de la provincia para comprender la dinámica electoral pasada, por ejemplo, a los fines de encontrar un equilibrio entre distintas fuerzas políticas, un discurso entre distintas fuerzas políticas, un espacio de construcción entre distintas fuerzas políticas. Bueno, entonces, ahora, esos liderazgos, digamos, locales tienen naturalmente una dimensión menor que los liderazgos globales, pero uno podría empezar a ver cómo se van perfilando, ¿no?, hacia, bueno, algún recorrido, algún camino. Y en esto me parece que lo que a nivel global está faltando es un discurso más unificado. Fíjate vos qué fuerza que tiene todo esto, que hoy la derecha, y voy a usar un concepto muy rápido como derecha, pero esta derecha, este neoliberalismo, etcétera, digo, no tiene una izquierda con la que discutir. Esto es algo que me llama la atención, ¿me entiendes? Porque, digo, la dinámica de la Guerra Fría implicaba una derecha, Ronald Reagan, digamos, discutiendo con una izquierda, no sé, representada en los líderes rusos. Bueno, listo, dale, ahí tenés. O en los líderes chinos. Hoy, los líderes chinos están sentados al lado de la derecha. De la derecha. Es más de la derecha que de la izquierda comunista, ¿no? Entonces digo, y al mismo tiempo, desde, por ejemplo, América Latina, no hay liderazgos alternativos. A ver, se suponía que Lula podía llegar a ser un dique de contención. Este Lula no es, digamos, un dique de contención, digamos, y no es un liderazgo global o latinoamericano, en términos de ideas, ¿no? Olvídate, el tiempo de Venezuela evidentemente ha pasado, y hoy lo que tenemos es, digamos, y esto es algo, insisto, vos lo decías creo hace un rato, no me acuerdo si cuando estábamos charlando o en tu presentación, pero digo, esto me parece que es importante para pensar la performance electoral de los partidos de izquierda, ¿no? Es decir, la gente vota a las derechas y las izquierdas no se pueden plantear como una oposición. Lo que no significa que el panorama electoral no esté polarizado. El panorama electoral me parece que está polarizado, me parece que se han concentrado dos grandes polos. Bueno, pero se concentraron sin izquierda. Pero no está a la izquierda, exactamente. No está a la izquierda ideológica, quizás está a la izquierda posicional. Yo estoy más a la derecha, vos estás más a la izquierda, bueno, pero no está el debate de la izquierda. Exactamente. Fíjate vos que la gente se polarizó en otras... en otras dimensiones, digamos, en un oficialismo que tenemos ahora y en un... Sí, en una oposición, digamos, pero que no logra consolidarse, insisto, en estos términos, digamos, como una izquierda. Por eso a mí me llama mucho la atención la liviandad con lo que utilizan el término de la izquierda. Sí, cualquier cosa es izquierda. Sí. Bueno, no cualquier cosa es izquierda. Hay cosas que son izquierda y cosas que no son izquierda. A ver, digo, el populismo no es de izquierda, es populismo, digamos. ¿Cierto? La distribución de la riqueza vía estado de bienestar no es izquierda, es vía estado de bienestar. La izquierda es otra cosa. Lamentablemente los líderes que han llevado a un populismo, por ejemplo, lo han marcado como una... Sí, muchos se han parado en la izquierda, pero no... Nos están marcando ya el tiempo nosotros, nos están marcando ya el tiempo. Y yo quiero que me dejes una reflexión, me hubiera encantado
encantado poder hablar sobre el tema de las obras sociales y sobre el tema que está atravesando ahora el monotributo social. ¿no? Hay que ver cómo termina todo esto. Que eso hay que ver cómo, exactamente, a ver cómo termina todo eso, porque el monotributo social era una gran ayuda para aquellos pequeños emprendedores y ahora me encantaría saber qué es lo que va a pasar. No sé si el martes que venidero podemos contar con tu presencia para poder hablar sobre este tema, porque a vos te interesa, porque una modista podía acceder a un monotributo social, bueno, los oficios en sí. ¿Hoy qué va a pasar? Bueno. Licenciado Federico Núñez Burgo, muchísimas gracias por haber estado, por habernos acompañado, por haber dado una explicación más, digamos, abierta a la participación del ciudadano, de la ciudadanía en sí, a lo que es la sociedad en sí como participativa, qué le exigimos a la democracia y qué no le damos a la democracia. Y si verdaderamente entendemos lo que es vivir en democracia, porque vivir en democracia no es que, bueno, vos puedas salir a la calle o yo pueda hacer lo que... No es tan solo eso. Donde hay un derecho, hay una obligación. Y es una obligación saber qué es y qué significa la palabra democracia. Gente querida, nos reencontramos, Dios mediante, el martes venidero. Pasen ustedes una buena semana y, bueno, ¿qué les puedo decir? A pensar.